con nosotros nuestro querido periodista Pablo Yutrich, porque hay una información, Pablo, que nos preocupa muchísimo. Se registraron más de 1.500 funerales de alto riesgo, o funerales narcos también, como se le llaman, en los últimos 4 años. Hay cifras, hay antecedentes de cómo se realizan estos funerales, y esta información es entregada por Carabineros. Por Carabineros. Juli, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludar a la gente en sus casas. Este es un temazo, la verdad que es un verdadero problema que nosotros, bueno, lo hemos ido reporteando, dado a conocer durante bastante tiempo, pero que no deja de sorprender ciertas cosas. Claro, estamos hablando justamente de los funerales de alto riesgo, o más conocido como los funerales narcos. Carabineros el día de ayer entregaron cifras, detalles, información que son bastante particulares, que nosotros las vamos a estar analizando a continuación. Los funerales narcos es el mayor reflejo, o es la máxima expresión de lo que es el mundo del AMPA o la narcocultura. En los funerales narcos precisamente se pueden ver lo que son lanzamientos de fuegos artificiales, disparos, balazos, infracción por supuesto a la ley de tránsito. Son muchos focos de delitos que ocurren justamente en estos eventos, y que ha generado preocupación por parte de la población. Nosotros ahora vamos a revisar cifras justamente, de hecho estamos viendo imágenes ahí de los fuegos artificiales, de los disparos, de todo lo que ocurre en estos denominados funerales narcos. Carabineros justamente entregó cifras que son dignas de analizar. Los últimos 4 años, justamente, Juli, se han registrado más de 1.500 funerales narcos, 1.516 aproximadamente. El 2019, vamos a estar analizando acá, de los últimos 4 años, 2019 se registraron 322 funerales narcos. El 2020, el año de la pandemia, fue el pic. Cuando todos teníamos que estar encerrados, Juli, es donde hubo más funerales narcos. En ese año, 463. El año pasado, justamente, 351. Y este año, lo que va del año, hasta el 20 de noviembre, esta cifra, Juli, ¿ya? De lo que va del año, ya son 380. O sea, uno puede desprender que se ha registrado este 2022 más de un funeral narco al día. Entonces, la verdad que es una cifra bastante preocupante, Juli. Sí. Y ahí entonces todo lo que, a ver, si bien el 2020 fue como el pic en cuanto a funerales de alto riesgo ocurrieron, y curiosamente, tal como tú lo dices, en pleno año de cuarentena, cuando estábamos todos encerrados, sí, y se hacían más visibles todavía, efectivamente. Después del 2021 seguíamos encerrados, una baja casi de 100 funerales, y ahora ya a lo que va la fecha, 380. ¿Qué es lo que está pasando? No son efectivos... Oye, apagué la pantalla, perdón. Ahora sí. No son efectivos los protocolos que hay para frenar estos tipos de funerales, porque este tipo de funerales lo que hacen es colapsar a todos los vecinos. Sí. Y Carabineros tiene un protocolo, pero más bien de acompañamiento, para que no se produzcan otros delitos asociados, y también aprovecha la instancia para revisar, para ver si hay gente con orden de detención, para capturar imágenes, pero se hace como una especie de acompañamiento más bien. Sí, se hace una especie de acompañamiento, se hacen trabajos preventivos también. Más ratito vamos a estar analizando cuáles son los criterios para decretar o para decir esto es un funeral de alto riesgo, porque claramente no todos los funerales cumplen esta categoría. Pero claro, Chile, como es un país reactivo, nosotros funcionamos cuando pasan las cosas, nos falta prevención, y sobre todo en materia de seguridad, Juli. El año 2019, en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, justamente se llevó a cabo este protocolo. Nosotros lo hablamos muchas veces. Muchas veces lo estuvimos comentando, y esto fue a raíz de un caso que llamó bastante la atención en Conchalí. Yo no sé si, Juli, tú te acuerdas, ayer yo estaba revisando, preparando este tema, y nosotros hicimos llevan el cortejo fúnebre al sur. Exacto. Ah, pero es que eso fue ya la antología. 3 días fue de funeral, de velorio, en Conchalí, en la comuna de Conchalí, el apodado Pollito. Un joven de 19 años que lo balearon en la puerta de su casa, y Conchalí estuvo totalmente paralizada, con fuegos artificiales, disparos, balazos, y eso fue lo que alertó a la autoridad. Eso fue, en buen chileno, la guinda de la torta. En ese momento, en la Subsecretaría de la Prevención del Delito estaba Catherine Martorell, junto, obviamente, en un trabajo conjunto con Carabineros, etcétera. Esto ya no da más, hay que hacer algo al respecto. De hecho, el caso que yo estoy nombrando, de lo que pasó en Conchalí, el apodado Pollito, que perdió la vida ahí de manera trágica, el cortejo fúnebre fue justamente de Conchalí a la cárcel de Chillán. ¿Y por qué llegaron a la cárcel de Chillán? Porque ahí estaba la mamá del Pollito. Para que ella pudiera despedirse. Entonces, para despedirse y todo. Entonces, esto ha generado, la verdad, bastante preocupación por parte de la comunidad, de la vecindad, que
llegan balas locas, escuchan los fuegos artificiales, ha sido una preocupación tremenda. El tema de Juli, si desde el 2019, el 20 de mayo, cuando se implementaron este protocolo de funerales de alto riesgo, se ha disminuido o no, acá está la cifra al menos. O sea, el 2020, un año después de que se implementó esto, y cuando estábamos todos encerrados, 463, que es una cifra alta. Y la cifra de ahora, del 2022, como yo lo decía, 380, es alto y no ha terminado ni el año. Absolutamente. Seguimos revisando entonces la información que entrega Carabineros respecto a los últimos años y los funerales de alto riesgo, como han sido denominados. Sí. Ya, Juli, decíamos, claro, que han sido 1.500, un poco más de 1.500 funerales de alto riesgo. El total, ahí lo están viendo en pantalla justamente, 1.152. Y acá también es un dato a analizar, un dato curioso, la mayoría presentan órdenes judiciales pendientes. Carabineros hace un trabajo, la verdad, ahí en terreno, cuando se está desarrollando este funeral de alto riesgo, bastante particular, bastante especial. Nosotros, cuando estuvimos preparando este bloque, nos contactamos juntamente con Carabineros y nos hicieron llegar una declaración justamente con respecto a esto, a los detenidos que se han registrado durante el último tiempo, los que participan ahí en estos funerales narcos. Y dicen algo bastante curioso. Vamos a ver justamente lo que dice el teniente Fernando García de Carabineros, que explica esto en detalle. Carabineros previene controlando, fiscalizando y deteniendo. Y es en este contexto que a raíz de estos servicios integrales y el apoyo que reciben nuestras unidades territoriales, han logrado registrarse desde el año 2019 hasta el 20 de noviembre del presente año un total de 1.152 detenidos, de los cuales el 42% corresponde a órdenes judiciales vigentes, es decir, individuos que circulan en la calle con una orden de detención pendiente y en la cual Carabineros los sorprende y los pone a disposición del Ministerio Público. Claro, el teniente Fernando García dice, claro, nosotros hacemos la pega. Nosotros tomamos detenidos, ponemos a disposición ahí del Ministerio Público y ahí es harina otro costal, pues, Yuli. Claro, es lo clásico que reclama toda la gente, que es la puerta giratoria, que nada tiene que ver con las policías. Justamente, ya un poco lo que decía Juli, el general Ricardo Yáñez, a raíz de lo que pasó con el carabinero Retamal, que perdió la vida en sus funciones, y él dijo, en una declaración que fue bastante explícita, dijo, nosotros hacemos la pega, pero salen después libres. Y nada pueden hacer, definitivamente los vuelven a detener una y otra vez. Ahora, Pablo, dentro de este análisis que hace Carabineros, hay órdenes de comunas en donde lamentablemente estén siendo más afectados por este tipo de funerales. Justamente, Juli, son 22 comunas a nivel nacional las que se ponen el foco ahí donde se realizan este tipo de eventos, estos funerales de alto riesgo. Primero en la región metropolitana, por supuesto, donde se concentran 17 comunas. De las 22 que dije, son 17 en la región metropolitana. Y después, lo que es Valparaíso, Viña del Mar, Alto Hospicio en la región de Tarapacá, Rancagua y Los Ángeles. Me quiero detener acá, Juli, porque en Alto Hospicio, hace poco, hace 2-3 meses, se dieron a conocer un funeral de alto riesgo. Yo no sé si, Juli, si tú lo viste, que había un cajón, un féretro, donde los amigos de esta víctima... Ah, sí, por el horario no... Bueno, consumían droga ahí mismo. Consumían droga ahí mismo y tenían armas también. Eso pasó en Alto Hospicio. Yo conversé con algunas autoridades justamente de una de estas comunas y la situación es preocupante. Es preocupante. Y ya han pasado 4 años desde que se implementó este protocolo. Entonces... algo está pasando en esta situación que... Algo está pasando, dices tú, general. Me gustaría saber su opinión al respecto a este tema. Sí, mira, la explicación que da Pablo es bastante completa, quedan pocos argumentos que esgrimir sobre la materia. Pero a mí me interesa y me llama la atención, porque yo entiendo región metropolitana, Valparaíso, Alto Hospicio, Rancagua, pero Los Ángeles, que sea un epicentro de los funerales de alto riesgo, me llama la atención. Eso es lo primero. Lo segundo, y respecto a las cifras que daba Pablo, yo creo que no es menos importante la cantidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es alta la cantidad de funerales de alto riesgo, hay una cantidad importante de detenidos asociados a esto. Sí. Y aquí tengo que explicar yo que el Carabineros trabaja en 2 grandes áreas, que es el servicio preventivo, como tú señalabas, el poder detectar
quién es el que está en el funeral, quién es el que está, ¿cierto?, sin patente, quién porta el armamento, pero también hay una segunda línea de acción que es el informe que se le hace a la Fiscalía posteriormente al término del funeral de alto riesgo. ¿Por qué? Porque ahí se inicia un proceso de investigación, es decir, esto no queda solamente en el funeral, sino que hay un proceso que el Ministerio Público va a continuar. ¿Por qué? Porque ahí aparece típico que uno ve un auto de 80 millones de pesos, un auto de 90 millones de pesos. La persona que lo maneja no tiene antecedentes penales, pasa el control de identidad, pero investigativamente se preguntan quién es el dueño de ese auto, por qué está en esa caravana, qué es lo que está haciendo, y ahí viene toda la investigación que también encuentro que es importantísima, que están haciendo muy bien. Y lo otro importante es el tema de cómo se llega a esto, al nivel de riesgo, y ahí es donde hay que explicar que hay una matriz con diferentes variables que se va llenando, ¿cierto?, con el compromiso delictual, por ejemplo, los antecedentes penales delictuales, la representatividad que tiene ese fallecido dentro de una organización criminal, y eso otorga un nivel de riesgo. Y ese nivel de riesgo está asociado a la cantidad de recursos que se van a implementar. 17.000 carabineros se han ocupado en estos funerales de riesgo. Wow. Eso significa, ¿cierto?, un recargo en la función preventiva para no dejar tampoco desprotegida a la población con los servicios ordinarios. Senadora, me gustaría saber su opinión, porque también aparece Rancagua, zona que usted representa. Nosotros tenemos como claro que lo que ocurre allá. Pero yo creo, Marcial, que esto es muy interesante desde el punto de vista de lo que hay detrás del funeral, ¿no? De lo que hay detrás del funeral. Porque lo que estamos viendo aquí, de alguna manera, es un tributo. ¿Ah? Es un tributo. Es un tributo a alguien que representa algo importante en la organización delictual. Entonces, ese tributo a ti te permite, ¿no?, saber cuáles son las redes, las redes que hoy día tiene ese personaje que fallece, y además detectar cuáles son las cabecillas, ¿no? Cuáles son las cabecillas que están involucradas desde la cabecilla hasta el microtráfico, porque también el microtráfico, ¿no?, van a ese funeral. Entonces, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de lo que tiene que hacer Carabineros, la Policía de Investigaciones, el poder introducirte, ¿no es cierto?, a ese narco funeral, te permite desbaratar posteriormente, más allá, fíjate, más allá de el automóvil, más allá de, sino pesquisar, porque si tú vas, ¿no es cierto?, a un niño, a un joven de 19 años que muere y estás haciendo un tributo, bueno, ¿quién está detrás de eso? ¿Quién es el cabecilla de esa banda? Yo creo que ahí hay algo que pesquisar muy importante. De hecho, senadora, el trabajo, y lo vamos a estar realizando ahora en la próxima lámina, el trabajo que realiza Carabinero a la hora de los criterios de evaluación para justamente decir esto es un funeral de alto riesgo, tenemos que hacer todo el despliegue, etcétera, es bastante interesante. Mira, vamos a analizar las incivilidades y los riesgos que existen justamente en este tipo de eventos. Yo les decía, lanzamiento de fuegos artificiales, balazo y disparo, focos de diversos delitos, infraccionar la ley de tránsito con el cortejo fúnebre, etcétera. Esto altera el orden público terriblemente. O sea, altera la vida a los vecinos indudablemente. Durante 3 días no pueden dormir, no pueden salir de sus casas. No pueden dormir, y literal, o sea, que no pueden dormir durante 3 días. Muchas veces, y esto pasó ahora último en la comuna de Los Espejos, acá en la región metropolitana, que se suspendieron las clases. Sí. Hace un par de meses, Julio, no sé si tú recuerdas, se suspendieron las clases, la municipalidad dijo, o sea, que esta cuestión no da más, y porque el funeral, el velorio narco, se estaba realizando cerca y tuvieron que suspender las clases. O sea, realmente el miedo y el pánico que viven los vecinos cuando suceden este tipo de eventos es realmente impactante. De hecho, hay registros de personas ahí que están con armas automáticas disparando al aire. Es terrible. Vamos a la otra lámina, muchachos. Vamos a analizar lo que es, ya, ahí sí me la pueden, eso, ahí está. Lo que hablábamos, senadora, justamente, los criterios para catalogar los funerales de alto riesgo. Claro. Primero es el contexto de la muerte de la víctima. O sea, ¿cómo murió? ¿Dónde murió? ¿En un centro penitenciario? ¿Muertes violentas, por ejemplo, en la vía pública? El cómo y dónde es muy importante a la hora de establecer este criterio. Y lo otro, el compromiso delictual de la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Los antecedentes. Vamos al tiro con los antecedentes de la víctima, después del primer punto, y se analiza también los antecedentes de los familiares, del entorno. Y ahí justamente la red va creciendo.
no queda solamente acotado en la persona que murió, sino que se analiza el entorno, y eso es un trabajo investigativo de Carabineros sumamente importante, Yuli. Hay varios casos recientes, hay también una manera de catalogar el nivel de este funeral de alto riesgo, como se le ha denominado a estos funerales narcos. General, ¿usted cree que basta con el protocolo que se ha aplicado hasta este momento? Yo creo que ha sido una herramienta bastante importante en poder enfrentar de manera metodológica este tipo de eventos, este tipo de procedimientos policiales. Porque antiguamente había un criterio que era el evitar, ¿cierto?, ir encima sobre el funeral. ¿Por qué? Porque había un riesgo inminente. O sea, el nivel de armas de los narcotraficantes es mayor al que tienen las policías, digámoslo. Claro, pero a partir de mayo del 2019, cuando se instaura este protocolo, ya hay una metodología de trabajo mucho más acotada y que está dando resultados. Estamos hablando de más de 1000 detenidos a raíz de los procedimientos que adopta Carabineros, entonces no es menor. Ahora, esto no se va a terminar acá, obviamente, pero siempre se les va a hacer más difícil el poder generar los niveles de riesgo que veíamos en las poblaciones, disparos, ¿cierto?, al aire, que se fuegos artificiales, porque aquí, en definitiva, ¿a quién se afecta? A la población. No es el funeral en sí, sino que la población es la que queda desprotegida ante lo que tú dices, una bala loca, como le llamamos vulgarmente. Entonces, yo creo que está bien orientado el trabajo y ha sido eficiente hasta este minuto. Senadora, ¿cómo lo ve usted? O sea, mira, yo creo que, a ver, sonará bien feo lo que yo voy a decir, políticamente a lo mejor incorrecto, pero los funerales pueden ser una oportunidad. Ojo con eso. Pero pues, es una oportunidad de información, de inteligencia policial. O sea, claro, sí, absolutamente. O sea, yo creo, sí, me van a... más allá de la persona que fallece, ¿no? Pero yo creo que es una oportunidad de infiltrarse, una oportunidad de saber qué es lo que está pasando en ese territorio. ¿Es complicado sin filtrarse en eso? Pero no sé. Pero mira, pero además un factor que tú mencionas que para mí es muy importante, o sea, el que muere esa persona, ¿no?, precisamente por cuentas, por cuentas que se están pasando unos con otros. Sí. Entonces tú también ahí, el ajuste de cuenta, y el ajuste de cuenta también es una oportunidad investigativa de controlar y chequear dos bandas que están en pugna dentro de un mismo territorio. Entonces, creo que puede transformarse en una oportunidad de investigación y no infiltrarse en el mismo funeral, sino tú dices, bueno, colateralmente, ¿cómo tú encuentras vías de ingresar también ahí a través, por ejemplo, del microtráfico en algún minuto? Sí, y es muy interesante lo que usted señala, porque no solamente hoy día está la gente encubierto, hay tecnología para poder saber quién está en ese funeral, de quién es ese vehículo, de dónde proviene ese vehículo, cuáles son los fondos que generaron ese vehículo. Entonces, el proceso que se puede originar en el Ministerio Público es muy rico con la información de la policía. Bueno, estamos despachando una ley ahora, yo creo que es muy importante que se sepa, ¿no?, que estamos despachando una ley de precisamente utilización de sistemas de investigación que son más acorde con lo que está ocurriendo hoy día con el crimen organizado. O sea, estamos dando la posibilidad de tener mucho más herramientas de investigación desde el punto de vista tecnológico para las policías, bueno, para la fiscalía, la policía, ¿no es cierto?, y carabineros. Senadora, no quiero abusar de usted, pero usted podría venir a contarnos más detalles de esa ley que me parece tremendamente interesante. Y la segunda ley, que es muy interesante, es que va a haber decomiso prematuro. O sea, ¿qué es lo que significa eso? Partieron quitando. Hay que... Lo que hemos dicho nosotros es esto del dinero, ¿no? De dónde viene esa plata, de dónde está eso. Bueno, la ley ya sale, yo creo que de esta semana a la próxima estamos en el último trámite, donde este es el decomiso prematuro. O sea, nosotros vemos que esto del narcotráfico se decomisa, se vende o se remata, lo que no, es un procedimiento que se definirá, pero esos recursos, según lo que nosotros se definió ya en la ley, va a quedar para las policías. Perfecto. Y para la prevención. Ya, senadora, comprometida, entonces la próxima semana nos viene a contar más detalles. Le queremos agradecer por haber estado con nosotros esta tarde. La agenda cambió completamente, pero usted estoica acá, gracias, se pasó realmente. Gracias a ustedes. General Tapia, como siempre, es un gusto tenerlo en nuestro programa. Queremos verlo más seguido. Gracias por la invitación. Y Pablo Yutrovich, gracias por venir. No, gracias, Pablo, querido. Te queremos, tremendo trabajo como siempre. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más de Hola Chile.